es 3 veces santo, 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 y que no es otro Dios que el nuestro. Aquel que nos amó y que envió a su Hijo a resolver el problema del pecado. Porque le ofende y porque Él quiere un pueblo que le adore, un pueblo que le ame, un pueblo que le exalte. Y ese pueblo somos nosotros, limpiados por la sangre de Jesucristo y para vivir para Él, para darle alabanza siempre y reconocer y contar sus maravillas. ¿Cómo escapar del juicio divino? Si el pecado ofende a Dios, Dios va a enviar juicio sobre los pecadores, sobre la humanidad. Y la gran pregunta que nos debe preocupar es que hemos ofendido a Dios y entonces ¿cómo vamos a poder escapar de ese juicio que Dios ha decretado y que llegará? Estamos hablando del juicio final, aunque en la historia ha habido muchos juicios que Dios ha ejecutado precisamente a consecuencia del pecado de la humanidad. Alguien definió la vida como un proceso continuo de adaptarse a lo no esperado. La vida es eso. Hoy estamos aquí y estamos muy felices cantando, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y al salir de aquí, ¿qué podría pasar? Algo que tú no contabas que iba a acontecer. Algo que tú ni pensabas ni te imaginabas que podría suceder. Viene de un momento a otro, sin contar con él, sin pedirle permiso a nadie, interrumpe nuestra vida y pone las cosas de cabeza. La vida muchas veces nos sorprende con giros que jamás imaginamos. Pérdidas, guerras, traiciones, enfermedades, etc. Corrie ten Boom vivió una vida tranquila con su familia cristiana en Holanda, hasta que lo inesperado llegó. Su familia era cristiana, amorosa y comprometida con el Evangelio de Jesucristo. Durante la ocupación nazi, en los años 40 del siglo pasado, escondieron judíos en su casa para salvarlos del holocausto. Pero el hecho de que hagas lo bueno no significa que te van a pasar cosas buenas. Recuérdalo siempre. Tú puedes hacer cosas buenas, pero no vas a recibir como pago que te sucedan cosas buenas. Y ellos fueron traicionados y fueron arrestados. Corrie y su hermana Betsy terminaron en Ravensbrück, un campo de concentración nazi. Su hermana murió allí, en ese campo de concentración. Corrie fue librada por un error administrativo justo antes de su ejecución. No entendemos por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Y menos aún podemos entender por qué un Dios bueno permite que sucedan cosas malas. Pero lo cierto es que seguirán sucediendo cosas que no entendemos, que creemos que no merecemos y que en última instancia parecen mostrar o que Dios realmente no existe o que Dios no es un Dios bueno y digno de confianza. La cuestión más importante no es si entendemos o no, o la opinión que tenga el mundo acerca de Dios. La cuestión más importante es que Dios va a derramar su ira sobre la humanidad y en ese día, ¿quién podrá escapar? Esa es la cuestión más importante. Dios va a derramar su ira sobre la humanidad a consecuencia del pecado del hombre. Y en ese día, ¿quién podrá escapar? Les invito a leer Habacuc, profeta menor, al final del Antiguo Testamento. Versículos, capítulo 1, 12 al 2, 5, para encontrar la respuesta a esta interrogante, a esta pregunta. Habacuc, capítulo 1, 12 al 2, 5. Este es el libro de la justificación por fe. Un pequeño libro, un pequeño profeta, pero que tiene una gran verdad y de ella vamos a estar hablando hoy. Dice Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos.
Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Señor, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque nos la has dado, Señor, para que haga la obra en nosotros, para redimirnos, Señor, para guiarnos, para iluminarnos, Señor. Ayúdanos en esta hora a predicarla con temor y temblor, y que tú me des a mí la capacidad de ayudar a mis hermanos a entender lo más posible, aunque sé que esta es una obra del Espíritu Santo. Que Él haga la obra para la cual envía tu palabra. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que, ¿quién podrá escapar cuando Dios ejecute su juicio a causa del pecado de la humanidad? La respuesta, como les dije, la tenemos en esta porción de la Escritura. En primer lugar, vamos a encontrar la queja del profeta. ¿Qué es un profeta? Un hombre enviado por Dios para anunciar su mensaje. Los profetas comenzaron a existir cuando Israel comenzó a apartarse de la verdad, a dejar el camino. Y Dios envió entonces hombres para denunciar su pecado y para indicarles el camino correcto que había que seguir para rehacer la relación con Dios. Habacuc fue un hombre de Dios que vivió en tiempos de crisis nacional y profunda injusticia social. Ya el reino del norte había dejado de existir. Por causa de su pecado, Dios lo deshizo y los esparció por las naciones a mano de los asirios. Probablemente entre el año 640 al 600 a.C., antes de la invasión babilónica de Judá, tuvo su ministerio el profeta Habacuc. Eran tiempos de gran corrupción, violencia y decadencia espiritual. El pueblo de Dios parecía estar desamparado y los justos sufrían, mientras que los babilonios caldeos se estaban levantando como potencia mundial. Y cuando uno habla del pueblo de Dios, está hablando del pequeño remanente. Porque el pueblo de Dios es muy amplio, es muy grande. Si hablamos de Israel, es la nación entera. Pero para aquel tiempo solamente había un pequeño grupo que era realmente el pueblo de Dios. Eran los que obedecían, los que amaban, los que guardaban, los que querían honrar y agradar a Dios. Ese pueblo sufría grandemente a consecuencia de lo que estaba haciendo la nación, a consecuencia del pecado de la nación. Habacuc empieza con una afirmación teológica. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No eres tú eterno? ¿No eres tú infinito? ¿No eres tú el más alto, el más grande, el más encumbrado de todo lo que existe? ¿No eres tú el Señor? ¿No eres el Dios del universo, el soberano de toda la creación? Oh Jehová, Dios mío, santo mío.
reconociendo la santidad de Dios. Pero esta afirmación entra en conflicto con la realidad que ve. ¿Cómo puede un Dios justo usar a un pueblo más impío para castigar al suyo? En nuestros términos usamos cuando alguien habla regañando a alguien y dice, tú no tienes moral. ¿La verdad? ¿Qué moral tú tienes para regañarme? ¿Entiendes? ¿Qué moral tú tienes? ¿Qué ejemplo tú eres para estar corrigiéndome? Eso es lo que estaba pasando. Los caldeos son un pueblo terrible, pecadores hasta decir no más. Y es el instrumento que Dios va a usar para corregir a Israel. Y es algo que el profeta no puede entender, no le cabe en la cabeza. Cómo el Dios santo, soberano, amoroso, el Dios de su pueblo, va a usar a los caldeos, pecadores en abundancia, hasta decir no más, para corregir a su pueblo. Por eso le dice, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, como dice el versículo 13, y sin embargo, pareciera que lo toleras. Pareciera que estás conforme con lo que está aconteciendo. Habacuc sabía que debido al carácter santo de Dios, él no podía aprobar ninguna especie de maldad. Aunque el castigo a Judá era necesario, no entendía cómo Dios podía usar una nación aún más malvada como instrumento de corrección. Quiero que sepas que la gente mala existe para corregir a las buenas, aunque tú no lo entiendas. Y es lo que está pasando aquí. ¿Cómo va a disciplinar Dios a la nación? ¿Cómo nos disciplina Dios a nosotros? ¿El castigo es agradable? ¿El castigo es bueno? ¿Es fácil? No, ningún niño quiere que su papá lo corrija, que le ajuste las cuentas, que le pellizque por aquí o que con la cutara, la chancleta, ¿cómo dicen en Puerto Rico? La chancleta igual, ¿entiendes? No sé en Venezuela y las demás naciones que hay aquí reunidas. Lo cierto es que nosotros usamos normalmente la chancleta como mínimo para amenazar, ¿entiendes? Si te portas mal, ¡fua!, te la tiro. Y eso para amenazarte solamente, porque te puedo coger con ella y darte de unos cuantos chancletazos, ¿usted sabe por dónde? Por las pompis, ¿entiendes? Entonces, es una manera de corregir. A nadie le gusta el castigo, la chancleta, el golpe, ni que papá y mamá se pongan bravos porque yo hice algo indebido. Dios corrige el pecado, Dios corrige al pueblo, Dios disciplina a su nación, y en este caso lo está haciendo a través de una nación muy impía, muy mala, muy pecadora. Esto podría interpretarse como una aprobación de la maldad de los caldeos y contradecir la visión moral del pueblo sobre Dios. Es decir, para Habacuc no está bien, tienes que cambiar, tienes que pensar en otra manera, porque no nos cuadra esa chancleta. ¿Podrán confiar en un Dios que parece alinear su juicio con la injusticia? Es la inquietud. No, aquí hay algo que no concuerda. Habacuc sabe lo que ocurrirá. Su pueblo será destruido como peces atrapados en una red de una maquinaria bélica imparable. Dice el 14, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Van a ser consumidos. Reflexiona entonces con Dios. Dice el versículo 15, sacará a todos con anzuelo, hablando de los caldeos y lo que van a ejecutar. Los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Tú te das cuenta lo que va a acontecer, lo que va a pasar. Reflexiona, oh Dios. Cambia de pensamiento, cambia el plan. Ellos van a adorar sus propias armas, su poder y su violencia. Se van a creer los más mejores. Como decía el guajiro, como decía el cubano. ¿Entiendes? Y cuando terminen con nosotros, tu pueblo, ¿quién los va a detener? Dice el 17. Después que acaben, que nos escachen como cucarachas y que nos coman como moscas, por eso vaciará su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Le va a dar energía, poder y seguridad para que sigan arrasando con todo pueblo que encuentren a su paso. Nadie los va a poder detener. Recuerda, somos tu pueblo. Acuérdate que cuando nos sacaste de Egipto, las naciones temían a nuestro paso porque tú ibas con nosotros. La columna de fuego
la nube. La gente tenía miedo de nosotros. Recuérdate de eso. Volvamos a vivir esos tiempos. Es como que el profeta está haciendo reflexionar y trayendo a la memoria de Dios aquellas cosas pasadas. Por lo tanto, esto no me cabe en la cabeza y no creo que esté bien. Habacuc simplemente se está quejando. ¿Saben por qué? Porque no me cuadra el instrumento de corrección. Búscame otro. ¿Entendemos eso hasta ahí? Recuerden que estamos hablando de profecía y la profecía usa figuras, lenguaje poético y simbólico. Por eso no se nos va a hablar de la manera que nosotros creemos, que va a coger una chancleta y te va a caer el chancletazo porque tú te portas mal, y el que te va a dar la chancleta no tiene compasión de ti, no es tu papá, no es tu mamá, y va a acabar contigo. Te va a dar más de lo que tú imaginas que es necesario. Es eso. Pero en un lenguaje poético y muy ilustrativo de lo que va a acontecer. Amados hermanos, Dios es justo y aborrece la injusticia y la maldad. Es fiel y aunque es lento para la ira y grande en misericordia, como vimos la semana pasada, cumple todas sus promesas. Bendecir y maldecir. ¿Ok? Ambas Dios las va a cumplir porque es fiel a sus promesas. Dios va a disciplinar siempre a los suyos y para hacerlo en su soberanía se vale de los medios necesarios sin tener que rendir cuentas o darle explicaciones a nadie. No siempre vamos a comprender todo lo que Dios hace, pero hay algo que debemos tener claro. Según Job, capítulo 1, versículo 22, no hay despropósito alguno en lo que Dios hace o permite. ¿Entendemos eso? Nada de lo que Dios hace o permite carece de sentido, de lógica o de propósito. Y al final todo redundará para su gloria y para el bien de su propósito, de su obra. Y con esta historia nos está develando en parte lo que un día el verdaderamente justo iba a sufrir a mano de los impíos. Porque aunque el pequeño remanente tratara de ser muy justo y muy santo, eran pecadores igual que los demás. Por lo tanto, cuando se habla de justo, Jesús dijo que hay un solo justo y hay uno solo bueno, más nadie. En segundo lugar, la actitud del profeta. Dice el versículo 2, capítulo 2, 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. La fe se expresa en una espera expectante. Yo tengo preocupación, yo tengo temor, yo estoy buscando la respuesta que yo necesito para poder entender lo que tú estás haciendo o lo que tú quieres hacer o lo que tú quieres lograr en esto que tú has creado, que tú has formado o que tú has establecido. Así que Habacuc simplemente no va a hacer otra cosa que lo que hay que hacer, orar. Pablo le dijo a los cristianos en Tesalónica, orad sin cesar. Por lo tanto, Habacuc, que no era cristiano, ya oraba, porque él también entendía que la oración es el recurso más eficaz para alinear la mente con Dios y para poner en práctica lo que Dios quiere que uno realice. Por lo tanto, él confiaba en que Dios siempre va a dar una respuesta. Habacuc, por supuesto, no recibe una respuesta inmediata, pero no se aleja. Como profeta se coloca en la torre de vigilancia como atalaya de Judá, que era. Esta es una imagen poderosa de la fe expectante. No es una fe pasiva, no es uno que se queda quieto, dormido, esperando a que vengan tiempos mejores. No, es una fe atenta. Estaré sobre mi guarda y velaré para ver lo que se me dirá. Tú me vas a hablar. Tú me vas a dar la respuesta. Tú me vas a mostrar el por qué y el por cuánto de lo que estás haciendo. Porque él era un profeta. Y porque no hará nada a Dios sin que antes revele lo que él va a hacer a sus profetas. Ya le había revelado lo que iba a hacer, pero Habacuc no había entendido. Necesitaba más argumentos, más detalles para poder entender. Y dice aquí, tocante a mi queja. Tengo una queja contra ti, la presento y espero tu respuesta. Amados hermanos, ya has atravesado circunstancias que no entiendes.
¿Cuántos aquí han pasado por momentos difíciles que no entienden? Yo, que no le haya sentido lógico o razón. Y lo más que te puedo decir es que vendrán otras semejantes. Recuerda que no eres ni el primero ni el único que le ha sucedido esto. Recuerda a José. ¿Te acuerdas de José? No José el esposo de Vivita, sino José el hijo de Jacob. Vendido por sus hermanos, comprado por unos mercaderes y llevado a Egipto. El niño más querido, el más amado, el más mimado. De un día para otro su vida dio un giro de 180 grados y vino a ser un esclavo. Ya saben lo que pasó. Terminó hasta preso, a punto de que lo asesinaran, de que lo ejecutaran. ¿Podría José, siendo un adolescente, entender? Lo que sabemos simplemente es que Dios tenía un propósito fenomenal, extraordinario, para preservar a mucho pueblo con vida en un tiempo de una gran hambre. Y Dios preparó todo de antemano para que su pueblo no pereciera. Porque recuerda que ese pueblo de Israel era a través de ellos que Dios iba a mandar al Mesías. Había que preservar a la nación. Y Dios, viendo hambre que venía, en su justicia, en su gloria, en su propósito eterno, mandó a José delante. Pero no le dijo: José, mira, el proyecto es que tú vas a llegar a ser el segundo de Egipto para que te consueles y sufras todo esto, sabiendo que va a ser maravilloso. Él no se lo dijo. José tuvo que enfrentarse solo a todo ese peregrinaje, a todo ese calvario, a todo ese sufrimiento. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? No Abel el negro, sino Abednego. ¿Qué le pasó a ellos? Cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ellos fueron echados al horno de fuego. ¿Y por qué fueron echados al horno de fuego? ¿Cuál fue la razón para que los echaran? Obedecer a Dios. Era todo, obedecer a Dios. Usted sabe lo que es que te acontezca por obedecer a Dios, por ser fiel a Dios, que te saquen las cosas mal y que te metan en un horno de fuego y que le suban la temperatura 4 veces para chicharrarte y acabarte. Pero ahí estaba Dios con ellos. Y cuando el emperador, el rey, mandó a abrir el horno, vio a 4 andando en el horno de fuego. Dios estaba con ellos. Pero si te lo hacen a ti, Kenny, antes de ver al cuarto, ¿tú estás dispuesto a que te metan? Seguro que no, ¿eh? Entonces, todo el mundo sabe lo que es una quemadita. ¿Cuánto más que te meten en un horno de fuego? ¿A Daniel? ¿Por qué fue que lo echaron al foso de los leones? ¿Por orar? Porque dijeron: nadie puede orar a otro Dios que no sea Nabucodonosor. Y Daniel, que siempre oraba, volvió a abrir la ventana de su casa, mirando hacia Jerusalén, y oró a Dios. Lo echaron para adelante, la gente del CDR, ¿entiende? Y entonces, por lo tanto, o de los comanditos, para que sepa, ¿entiende? Y entonces lo echaron para adelante y lo metieron en el foso de los leones. ¿Y qué hizo Dios? Tapó la boca de los leones, les quitó el apetito, y Daniel se paseó entre los leones como sin ningún problema. Pero tampoco le dijeron: mira, los leones te van a cerrar la boca, no te van a comer ni te van a oler. No le dijeron eso. Así que tiene que haber sido terrible todos estos eventos en la vida de estos hombres, que simplemente por obedecer a Dios les sucedieron cosas muy malas. La Biblia nos enseña a velar y orar como el profeta. Es la actitud correcta para vivir en este mundo. Pero es mucho más necesario cuando no sabemos o no entendemos lo que Dios está haciendo. El que tenga oídos para oír, oiga. No siempre vamos a saber lo que Dios está haciendo, pero lo que te va a dar consuelo, lo que te va a dar fuerzas, lo que te va a dar ánimo, lo que te va a dar sabiduría, lo que va a hacer que tu mente se alinee con la voluntad de Dios es orar y velar. Vivimos tiempos malos, tiempos muy difíciles, donde necesitamos mucho velar y orar. En tercer lugar, la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? El justo vivirá por fe, mientras que el orgulloso será juzgado. Capítulo 2, del 2 al 5. Dice aquí: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere
en ella. Primero Dios le dice al profeta, escribe la visión en tablas. ¿Saben para qué? Porque era el periódico. Porque era la red social de aquel tiempo. Porque era la televisión. Era donde la gente se informaba de lo que era la voluntad de Dios, de lo que Dios decía, de lo que Dios daba a entender a través de sus profetas, para que pueda leerse claramente y sin problemas, pero con un propósito, no solamente para que lea la gente y sepa, sino para que se aperciba el que leyere. ¿Qué cosa es apercibirse? Es simplemente lo que hacemos uno y no hacemos otro cuando anuncia que viene un ciclón o un huracán. Cuando anuncia que viene un huracán en Cuba, hay gente que tú la ves buscando palos, clavos, tablas, sacos de arena y por ahí para allá, agua, comida y todo lo demás. ¿Para qué? Para asegurar su casa. Pero entonces tú vas a ver a otros que andan buscando cerveza, ron, dominó y no sé cuántas cosas más. ¿Para qué? Para disfrutar y pasarla mientras el ciclón está pasando. Porque ellos dicen que borracho se pasa mejor. ¿Comprende? Tenemos esas dos clases de personas. Gente que se apercibe y hace lo correcto y gente que no hace lo correcto y entonces les revienta el ciclón en la cabeza y acaba con ellos. Dios quiere que cuando tú escuches su palabra, te apercibas, le prestes atención y le hagas caso, porque esto que Él ha dicho es su palabra y eso va a acontecer. Lo que te he dicho va a suceder, dice, vendrá, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Llegará, no tardará. Segundo, le dice Dios, ¿y quién va a permanecer cuando la ira se manifieste? Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién va a permanecer? ¿Quién va a quedar establecido? ¿Quién va a lograr mantenerse y no perder? Solamente el justo. Solamente el justo por su fe vivirá. No por ser justo, sino porque es justo por la fe. Ese es el que permanecerá. Ese es el que vivirá. Los impíos, dice ahí, llámense caldeos o judíos incrédulos, los que no se aperciben, los que toman en poco la palabra de Dios, los que se ríen y se burlan del profeta como se burlaron las naciones de Israel de todos los profetas. ¿Ok? Esos serán destruidos. Y aquí cuya alma, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y dice el 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Recuerden, está viendo esto, ¿no? Lo mismo que pasa en el ciclón en Cuba. El que es dado al vino, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿Qué va a pasar con esos? Llámense caldeos o judíos incrédulos, a la palabra de Dios se llenan de orgullo de su tiempo. Dice aquí que no permanecerán, serán destruidos. Palabra que llena de asombro al profeta, pero que le muestra que el Dios que juzgará a su pueblo sigue siendo ¿qué cosa? Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo concibas, aunque tú no lo comprendas, sigue siendo justo y con justicia, como a Judá, juzgará también a los caldeos. Y aquí tenemos una lista en el capítulo 2, del 6 hasta el final, que le voy a pasar por encima para que ustedes vean cómo Dios le responde al profeta Habacuc, diciéndole cuáles son los pecados de los caldeos, de Babilonia. Le dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo, primer pecado por lo cual los voy a destruir. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar
escaparse del poder del mal. Dice, asolaste muchos pueblos, estoy en el 10, y has pecado contra tu vida, has arrasado naciones. Yo te voy a destruir por tu falta de misericordia, de piedad y de compasión. Dice después, ay del que edifique la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Te has engrandecido, te has ensoberbecido, has logrado edificar una ciudad extraordinaria, pero lo has hecho con sangre. Y lo has hecho con iniquidad, con engaño, con mentira, con tremenda maldad. Dice después, hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez, tu corrupción, tu pecado, tu lascivia, tu lujuria, tu perversidad. Por eso te voy a juzgar, te voy a condenar y no vas a permanecer. Y en última instancia dice después, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él, por tu idolatría, por perder a las naciones, por levantar dioses falsos y ajenos, extraños, ídolos de piedra, de palo, de madera, de plástico, de oro, de lo que sea. Yo por eso te voy a destruir, te voy a condenar, te voy a usar como un instrumento para corregir a mi pueblo, pero después voy contra ti y te voy a hacer tierra la existencia y no te podrás levantar jamás, porque la disciplina contigo no es correctiva, es para destruirte por completo. Terrible. Y dice aquí un texto mal entendido y que aprovecho para soltar un pequeño collage. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con que Dios es el rey del universo y no puede haber más Dios delante de él. Y que no se puede clamar a más Dios que no sea a él. Y que no se puede orar a más Dios que no sea a él. No tiene que ver con el orden en el templo. ¿Ok? Aunque, claro, Dios está entre nosotros y debe ser reverenciado, adorado y exaltado. ¿Ok? Pero eso tiene mucho más que ver con la creación y con el único Dios digno de recibir toda la gloria y toda la adoración. Así que Habacuc se estremece. Le voy a decir solamente un poquito de lo que viene más adelante. Dijo el 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Resolvió su problema. Cuando Dios habla, todo tiene que callar. Y sus consejos son inmutables, son eternos, son sabios. Porque Dios es un Dios santo, perfecto, eterno, justo, que no hace nada por gusto, que no hace nada contrario a lo que es correcto, agradable y bueno. ¿Qué significa la frase, o qué significaba la frase, mas el justo por su fe vivirá, para Habacuc y sus oyentes? En su contexto inmediato, la frase se refiere al fiel dentro de Judá que, en vez de entregarse al orgullo y a la violencia como los babilonios, decide confiar en Dios. Vivir significaba ser preservado del juicio venidero, no necesariamente vida eterna. Fe significaba confianza leal, dependencia activa de Dios. Calvino dijo: el profeta no está hablando de una vida tranquila, sino de sostenerse bajo la carga del juicio de Dios únicamente por la fe. Es la idea o la intención del profeta y de la palabra que Dios le reveló para la gente de su tiempo. Este mensaje hubiera sido de enorme consuelo para los fieles que vivían la tensión del castigo inminente. La fe manifestada en apercibirse, escuchar a Dios y hacerle caso. Eso es lo que hace al hombre justo. Dice la palabra, creyó a Abraham a Dios. ¿Y qué pasó? Y su fe le fue contada por justicia. Esta fe no era opcional, era la única vía para vivir y para escapar, para prevalecer en medio del juicio.
¿Y qué revelaba esta frase en cuanto al futuro y qué la hace tan trascendental? El apóstol Pablo cita esta frase 3 veces, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38, como fundamento de la justificación por fe. La más conocida es esta: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Así que esa frase es el fundamento para la justificación por la fe. Los reformadores como Lutero y Calvino reconocieron en estas palabras el corazón del evangelio. El justo no vive por sus obras, ni se salva por sus obras, ni puede prevalecer en el juicio por sus obras, sino por confiar en la justicia de otro. ¿Y quién es ese otro? Ese otro es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que verdaderamente es justo. Él vivió por fe perfecta, confió plenamente en el Padre y sin embargo fue Él quien recibió el juicio. ¿Quieres algo más contradictorio? ¿Quieres algo más ilógico? ¿Algo más irrazonable e irreflexivo? ¿Que el justo tenga que pagar por el pecador? Que Dios haya venido a este mundo, se hizo carne y vino a ocupar el lugar en la cruz que era ¿para quién? Para ti y para mí. No tiene lógica, no tiene sentido. Tú no lo harías. Tú no darías a tu hijo para salvar al hijo de otra gente. No lo harías, no lo hace nadie. Solamente lo hizo Dios en su justicia, para librarnos a nosotros de nuestra injusticia y para hacernos santos y actos delante de Él. Dios puso sobre Él el castigo de todos nosotros. Dice Isaías 53, un texto maravilloso que, como les he dicho, hasta el día de hoy los judíos no leen. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, jamás hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Ilógico, irrazonable, no tiene sentido. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por ti y por mí. Dios puso en Cristo nuestro pecado. Y en cambio Dios puso sobre todos los que creen en Jesús su justicia, la cual nos es imputada, puesta sobre nosotros.
Esto significa que a través de la fe en Jesucristo, Dios considera a los creyentes como justos ante Él. No por sus propias obras, sino por la justicia perfecta de Cristo que se nos atribuye o acredita. Segunda a los Corintios 5:21 lo expresa de esta manera. Segunda a los Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esto no es otra cosa que el regalo de la gracia de Dios por medio de la fe de que habla Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la cruz, la atención de Habacuc encuentra su resolución definitiva. Allí la justicia de Dios no fue negada, sino plenamente satisfecha. Y por eso el justo Cristo, muriendo por los injustos, da vida a todos los que creen en Él. Él es el Cordero sustituto cuya sangre preservó a los primogénitos israelitas en Egipto y nos preservará a nosotros de la ira venidera. Conclusión: no hubo nada mal en el gobierno de Dios. Él anunció que Judá sería castigada por su corrupción y pecado a través de la invasión de los caldeos babilonios, y se cumplió con la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia en el año 586 a.C. Fue un juicio nacional, militar y espiritual. El que no murió fue llevado en cautiverio a Babilonia por 70 años. Hay un juicio profetizado sobre la humanidad. La gente se ríe, se burla y dice: eso es mentira, ha pasado tanto tiempo que eso no existe, eso no es real, es un engaño, es un mito, es un cuento. Puedes pensar y creer lo que quieras, pero recuerda que el fin del presente estado de cosas está cada vez más cerca. Y no estoy hablando de la gran tribulación de la que tanto se habla en los círculos evangélicos, como si fuera lo peor que va a acontecer. Hablo del gran día de la ira de Dios, ilustrado muy bien por Juan en Apocalipsis 20, 11 al 15, y que termina con el Señor Dios Todopoderoso enviando al lago de fuego a todos los que no han creído, a todos los que no le adoran, a todos los que no se han apercibido de su mensaje, del evangelio, de la muerte de Jesús muriendo en la cruz por el pecado del hombre. Dice aquí: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Ese es el gran día de la ira de Dios. Está por llegar. Tienes que apercibirte porque es real. Lo mismo que pasó allá y que nadie hizo caso, muy pocos, pasará dentro de un tiempo. ¿Cuánto? Yo no sé, pero cada día está más cerca. Y si no crees, y si no te arrepientes, y no le prestas atención a la palabra de Dios, el día vendrá sobre ti, te cogerá desapercibido y serás enviado al lago de fuego. Si aún no tienes seguridad de tu salvación y vida eterna, si aún no has sido declarado justo por la fe, pues simplemente la puerta está delante de ti. La opción está en tus manos. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el glorioso evangelio de Jesucristo, aquel que se dejó matar en una cruz para salvar a los pecadores. Tú eres pecador. No hay otra solución para tu pecado que la fe en Jesucristo, que te pueda justificar delante de Dios y presentarte delante de Él en aquel día como justo por la obra de Cristo, por la justicia de Cristo. Es lo único que te va a librar, es lo único que te va a preservar y que te va a mantener con vida por los siglos de los siglos. Tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en el glorioso evangelio de Jesucristo, primeramente para corresponderle a su inmenso amor manifestado al morir en la cruz por tus pecados. Y en segundo lugar, porque no hay otra manera, no hay otra salida, no hay otra vía de escape del terrible juicio de Dios profetizado sobre la humanidad. ¿Qué es la iglesia? Profeta. En tiempos en que nadie escucha. ¿Cuál es el mensaje? Cristo viene. Viene
pronto. Vendrá a juzgar. Y todo el que no crea, y todo el que no haya sido justificado por la fe en Él, será echado al infierno eterno, de donde no hay salida y ya no hay posibilidad de vuelta atrás. Si lo crees, te apercibes, te arrepientes y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Si no lo crees, un día, sin darte cuenta, caerás en el lago de fuego. Recuerda, necesitamos ser declarados justos por la fe en Jesús para escapar de la ira divina. Señor, grande eres tú, santo, justo, lleno de amor, lento para la ira y grande en misericordia. Tú has hablado en tu palabra, Señor, y tu propósito es que el hombre proceda al arrepentimiento y la fe. Diste a tu Hijo para salvarnos. Obra en los corazones de los que no han creído, de los que no prestan atención, de los incrédulos, para que puedan ser traídos a la fe. Tú lo puedes hacer. Tu Espíritu, te pedimos que lo haga. Obra en este lugar y fuera de aquí. Y que nos ayudes como profetas, Señor, a seguir anunciando tu amor manifestado en una cruz como remedio contra el pecado y el juicio que vendrá sobre la humanidad. Bendice a tu iglesia y que en esta semana podamos anunciar esto. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado.